que tú veas. Vale. Encaja el agua de... Vale, pues buenas tardes a todos y a todas y mil gracias por venir. Vamos a empezar, la verdad es que puntuales, cosa que no es muy típica en, en estas latitudes. Hoy hacía una intervención en un seminario en la República Dominicana que se suponía que empezaba a las 2 y ahí estaba yo a las 2 conectado al Zoom. Y bueno, en el backstage estaba la coordinadora diciendo, bueno, señor Donaldson, empezaremos aquí en breve. Y digo, ya veo, ritmo caribeño. Y dice, sí, literalmente. Pero es que al cabo de 2 minutos me dice, bueno, de hecho empezaremos de aquí media hora. Si te quieres ir a comer y ya volvemos. Y efectivamente he vuelto al cabo de media hora, aún han tardado 10 minutos más. Bueno, y en cambio en Japón el otro día empezamos 2 minutos más tarde y ya te miraban con mala cara. Supongo que es un punto medio, son ni 5, podemos empezar. Estamos en el Ecuador de la Barcelona Innova Week. Los que sois ya fans de esta week sabéis que hasta ahora se llamaba Smart City Week, que tenía un sentido conceptual en torno a las ideas de la Smart City y también porque ligamos estas actividades, este conjunto de actividades con el Congreso Internacional que durante los días 16 y 18 se va a desarrollar en Barcelona, en la Feria de Barcelona, la Smart City World Expo. Decía que tenía este sentido conceptual de Smart City, ciudades inteligentes, que nosotros creemos que necesariamente tiene que evolucionar. Tenemos que empezar a pensar más en términos de innovación en cuanto a un concepto que es capaz de conectar ciudad, y por tanto infraestructura, espacio, movilidad, todos aquellos elementos más físicos con ciudadanía y con las interacciones que se dan entre la ciudad y la ciudadanía y por tanto sociedad. Y en este sentido creíamos que el concepto de Smart City, o como mínimo el concepto más clásico de Smart City, nos constreñía más que no facilitaba todos estos conceptos que queremos interrelacionar. Y es por eso que, aunque no es que tuviéramos consolidada la Smart City Week, porque habíamos realizado 3 ediciones y ahora estamos en la 4ª, sí que creíamos, insisto, que valía la pena darle una vuelta al concepto y por eso durante esta semana lo estamos trabajando bajo el Barcelona Innovation Week, que sustituye, como comentaba, a la Smart City Week. De todos modos, lo que es el conjunto de mesas redondas, de actividades, de visitas, de talleres infantiles y familiares continúa siendo marca de la casa. También un punto muy importante a tener en cuenta es que aunque la mayoría de las actividades son organizadas por Vitavitat y tienen como sede Calalié, Vitavitat sabéis que es la fundación, el Centro de Innovación Urbana y la fundación que impulsa la innovación en el Ayuntamiento de Barcelona, el conjunto de 50 actividades que realizamos bajo la Barcelona Innovation Week se da en multitud de espacios de la ciudad. Queremos que sea, de manera muy buscada, queremos que sea una actividad de ciudad, no solo de un equipamiento de una ciudad, y no solo lo hacemos descentralizando las actividades más allá de Calalié, sino que también lo hacemos conjuntamente con muchísimas entidades que a lo largo del año trabajamos con ellas, que a lo largo del año colaboramos y que queremos que se sumen a nuestra fiesta, la fiesta de la Barcelona Innova Week. Tenemos a Areti del IAC, con los que colaboramos muchísimo durante todo el año y con los que también estamos colaborando en esta Innovation Week, con el EIT también, con el CIDOB, que habrá una mesa redonda después, y con multitud, con el Plan Estratégico de Metropolitana de Barcelona, con multitud de instituciones más. Bueno, hecho este pequeño marco introductorio, si os parece bien, ya pasamos al debate y lo primero que debo hacer es presentar a los invitados, a las invitadas, que agradezco mucho su predisposición a venir a compartir con todos nosotros su conocimiento. Además, yo creo que es importante tener en cuenta, en cuanto a conocimiento se refiere, a que estamos grabando las mesas redondas, con lo cual no se va a perder
digamos, en el día de hoy todas las reflexiones, sino que las vamos a poder recuperar en el momento en que haga falta. Tengo a mi derecha físicamente a Silvia Brandi, directora del Atlas of the Future, que es una organización que quiere hacer de altavoz para las personas, proyectos, iniciativas. Ves que está muy relacionado también con las ideas, conceptos que queremos trabajar en la Innova Week. Decía que quiere hacer de altavoz de las personas, proyectos e iniciativos que están trabajando por un futuro mejor. Ella tiene formación, tiene máster de arquitectura y durante diversos años ha estado trabajando al frente de responsabilidades comunicativas en centros de fabricación digital y de arquitectura. Tengo Areti Marcopoulou, no sé si lo he pronunciado bien, si no tendrás que ser un poco condescendiente Está conmigo, tal y como lo has hecho, que es la directora académica del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, el IAC, donde trabajan a partir de la intersección de diferentes tecnologías digitales. Ella, como investigadora, además, ha trabajado, ha desarrollado cómo redefinir la arquitectura en las ciudades y cómo poniendo, y damos fe de ello, porque tenemos un proyecto en colaboración de la Barcelona Ciudad Proactiva, cómo poner el acento ecológico y tecnológico. Supongo que en algún momento harás algún spoiler del proyecto, porque realmente es un muy buen ejemplo, estos conceptos tan abstractos, ecologismo, intersección de tecnología. Este proyecto que se podrá ver en el Paseo Pujadas es un muy buen ejemplo. Y a la izquierda tengo a Daniel Serra, director de la Innovation Hub de la zona sudeuropea, del AIT, del KIC de Urban Mobility. Sabéis que es una iniciativa, un consorcio con multitud de actores. No voy a nombrar a ninguna de ellos porque entonces ya me comería todo el tiempo. Entre ellos el IAC, colaboramos con ellos también. Efectivamente, donde especializados en movilidad, que sabéis que es una de las verticales que más no solo nos preocupan, sino que definen el modelo de ciudad. Trabajan especialmente, como decía, en los cambios, en las transformaciones positivas en torno a la movilidad, y con el objetivo también de hacer la ciudad un espacio mucho más amable, mucho más habitable y también, efectivamente, como vector de lucha contra el cambio climático. Si os parece bien, empezamos con una primera aproximación sobre el concepto de innovación, ¿vale? Ya vamos a ir después concretando a medida que avancemos la sesión, pero me gustaría haceros una primera pregunta sobre cómo veis la innovación, sobre qué es para vosotros la innovación, cualquier cosa que os sugiera la innovación. Entonces, sí, ya sé que es una pregunta un poco trampa, porque aunque os doy libertad para decir cualquier cosa, podríamos estar una hora por cada una de las intervenciones. Os pediré brevedad, 2-3 minutos por intervención, y así el diálogo fluirá de una manera más ágil. Silvia, si te parece. Una primera aproximación a la innovación, e insisto que después, durante toda la mesa redonda, tendremos tiempo de ir matizando, concretando, destilando sobre conceptos de innovación. Vale, pues gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Y eso, innovación, pues claro, hay que un poco encuadrar el tema y quizás comenzar por un viaje muy rápido en el Atlas of the Future para poner un poco de ejemplos encima de la mesa. Puede un poco quizás ayudar a definir, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de innovación, para ver que se puede hablar de muchas cosas. Se me ocurren 4 o 5 proyectos que voy a comentar muy rápidamente y que podemos eventualmente luego a los que podemos volver. Imaginamos, por ejemplo, voy a nombrar proyectos que tenemos en nuestro Atlas of the Future, ¿no?, que es un recopilatorio de proyectos innovadores y con un fin positivo, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es un proyecto en Alicante que se llama La Marjal, ¿no?, para comenzar en España, que es un proyecto de una balsa construida para... o sea, es un proyecto para responder a un problema de inundación que tienen en Alicante, y es un parque inundable, con lo que es interesante que la inundación, que es un problema a lo que vamos a concentrarnos cada vez más, ha sido desarrollado por los arquitectos, por no construyendo, bloqueando o haciendo que la inundación no se
realizara, sino que un parque que se puede inundar, puede ser una balsa para hospedar hasta 18 piscinas olímpicas de agua que luego se pueden utilizar para regar el espacio público. Entonces, interesantes ejemplos donde la innovación ingenierística se inspira a las dinámicas naturales, ¿no?, para responder a un problema muy real y muy actual, como lo de las inundaciones ligadas al cambio climático. Pasamos muy rápidamente a Londres, donde desde el 2017 están surgiendo una serie de parques le llaman parque de calisthenics, que es una disciplina entre el parkour y la gimnástica. O sea, son barras de metales, una serie de atrezos de metales para hacer gimnasia en el espacio público. La cosa interesante de estos parques, que surgen precisamente en las áreas más, en las afueras, más difíciles socialmente, son que estos parques, que se llaman Steel Warriors, el proyecto, están hechos a base de fundir los cuchillos secuestrados por la policía, por las gangs locales, ¿no? Con lo que aquí introducimos otro tema donde se introduce casi el tema del simbolismo, ¿no?, en el espacio público, donde el cuchillo, que es lo que causa los problemas, ¿no?, sociales de estas zonas, es lo que hace posible resignificarse y constituir una serie de parques que evidentemente son una alternativa a la relación entre chicos jóvenes, ¿no?, que en lugar de formarse en gangs que se utilicen estos espacios para entrenarse, son espacios a la vez que ayudan a construir la confianza a través del deporte, entonces no hacer necesario utilizar armas. O sea, ese tema de que el espacio público, a través de una idea así, de una perspectiva diferente, puede resignificarse y ser una solución a un problema social, ¿no? Vale. Te voy a cortar aquí porque seguro que después entraremos en más ejemplos, si te parece bien. Vale, pues me quedo con esos dos y luego voy a explicar más. Vale, muchísimas gracias. Areti, ¿qué te sugiere a ti la palabra innovación? Innovación urbana, innovación en la ciudad. Sí. Bueno, primero que todo, vengo del mundo del diseño, vengo del mundo de la arquitectura, vengo también del mundo de educación y de investigación. Y entonces, trabajando por muchos años en el tema del espacio construido y el espacio que habitamos y nos rodea, la primera cosa que tengo que decir sobre la innovación es que hoy en día tenemos realmente medios potentes para poder responder a varios desafíos. Entonces, innovar es hacer las preguntas apropiadas, por empezar. Y creo que esto es más difícil que nunca, porque cada desafío que nos tenemos que enfrentar tiene complejidad y tiene varias perspectivas de cómo verlo, ¿no? Y podemos entrar en más profundidad en esto más adelante. Para mí también innovación en el espacio urbano, en la ciudad, es poder ofrecer un espacio de mejor calidad de vida, pero también poder ofrecer espacio que pasan cosas que la sociedad nunca imaginaría. Esto también es innovar. Y además a la sociedad le interesa participar. Por ejemplo, pensar que nuestros espacios públicos o nuestros espacios entre edificios pueden ser espacios productivos, que nos pueden dar recursos, por ejemplo, como ciudadanos, como vecinos, y cosas que antes nunca las podíamos imaginar, que podrían pasar en un espacio, digamos, urbano, hoy es posible, y no solamente es posible, pero también es necesario implementarlo. Innovación, por último, y hago así tres grandes titulares, luego podemos hablar más. Innovación, por último, es, ¿sabéis? En el mundo de diseño muchas veces dicen que se tiene que encontrar una problemática y el diseño tiene que responder a esta problemática. Pues me temo que no siempre es así, porque la innovación viene cuando
hay una forma emergente, mucho más bottom-up, de intentar experimentar avances y herramientas que están en nuestro alcance de una forma no siempre necesariamente con un objetivo concreto. Y a nosotros esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? en los trabajos que hacemos. Y creo que esta emergencia, esta posibilidad de poder poner distintos agentes con distintas necesidades y probar cosas sin tener un fin concreto, puede abrir muchas posibilidades en crear ideas innovadoras, pero también soluciones novedosas para el espacio urbano. Vale. Te he dejado pensando. Sí, porque nosotros desde aquí, desde el Habitat, acabamos de publicar conjuntamente con otras áreas del Ayuntamiento de Barcelona la medida de gobierno sobre innovación, que es nuestro relato, nuestra estrategia sobre innovación. Y hay una cosa que seguramente no tiene por qué entrar en contradicción, pero que me gustaría que después puedas profundizar. Nosotros encaramos la innovación como el medio para la transformación, y siempre pensamos en innovación con un impacto concreto, ¿no? Entonces tú estás hablando de crear espacios para innovación sin que necesariamente tenga que haber... Sin que necesariamente haya un fin concreto, sin que necesariamente haya una problemática encima de la mesa que nos juntamos y decimos, oye, vamos a solucionar esto, ¿no? Pero de una forma mucho más interactiva, activa y... Vale, después lo retomamos, porque si no va a parecer que aquí desde la BIT somos muy pragmáticos y solo buscamos problemas y retos concretos, pero me parece muy sugerente, o sea que después lo retomamos. Dani, unas primeras ideas sobre la innovación. Sí, nosotros tocamos el aspecto de la movilidad, ¿no? Y cuando yo hablo con muchas ciudades y cuando tenemos las primeras reuniones, todas nos dicen, queremos innovar, ¿no? Sobre todo tratamos con los departamentos de movilidad, que muchas veces no son los que más innovan, ¿no? Pero yo quería añadir un aspecto que me parece muy interesante. Y ayer estábamos aquí haciendo un evento con estudiantes, ¿no? Una cosa muy chula que estamos haciendo con escuelas y que va sobre innovación, ¿no? Y luego la contaré si puedo, pero les explicaba, ¿no?, el proceso que tenemos que revertir. Yo no soy urbanista, soy ingeniero, pero me gusta esto, ¿no?, de que estamos en un modelo que empezó a principios de 1920, que se ha extendido y ha modelizado, ha hecho el cambio de modelo en nuestras ciudades, el urbanismo, y ahora la urgencia que tenemos, ¿no?, y eso para mí es un aspecto importante, que es sobre todo la legislación, ¿no? Europa pide que reduzcamos las emisiones de transporte en un 50%, que tengamos 100 ciudades libres en carbono en 2030 y no tenemos ninguna, es ya, o sea, es muy corto. Y tenemos que revertir un camino que no hemos sido capaces, y cuando empezaron Copenhague, Holanda en los años 60, 70, ellos empezaron el camino y aún vemos que ellos no han llegado y nosotros tenemos que hacerlo con una cierta urgencia, ¿no? Y muchas ciudades, y estamos en una ciudad como Barcelona, que es líder en muchos aspectos, pero sabemos que cuando vamos a otras ciudades todavía se están replanteando cosas que igual Barcelona se planteó hace 10 años, ¿no? Entonces, la urgencia es un aspecto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Tenemos que cambiar radicalmente la manera en que abordamos los problemas, ¿no? Nosotros generamos innovación con nuestro modelo, se llama el triángulo de innovación. Cogemos a las universidades, a las empresas y con esto generamos innovación. Lo que pasa es que eso es una innovación muchas veces muy incremental, ¿no? Vemos que vamos haciendo pequeños cambios, ¿no? Y al final, una de las cosas que cada vez nos vamos dando cuenta más es que, por ejemplo, cuando ofrecemos soluciones a las ciudades, pues son startups las que ofrecen soluciones, son empresas ágiles que tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de la ciudad, que son capaces de reaccionar rápidamente, y esta agilidad, ¿no?, es esa presión que hay por tener resultados, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, porque cuando tienes presión puedes actuar, digamos, de una manera correcta, ¿no?, una metodología correcta y llegar al camino, pero también hay muchos riesgos, ¿no?, de que tomes caminos que no son. Pero actualmente, o sea, lo que hay es una presión terrible, o sea, y esto lo iremos viendo, ¿no? Veremos cómo las administraciones, ¿no?, lo estamos viendo, ¿no? Ahora muchas veces cuando te sientas con una empresa,
su presión es esta hoja de ruta de 2030, de emisiones, o sea, les están moviendo a transformarse, ¿no? Y esto les hace abrirse, ¿no? Es un aspecto positivo, pero bueno, la presión ahora en este momento es un tema que hay que tratar de una manera, hasta cierto modo, un poco sistemática, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de fallar, ¿no? Bueno, es casi innovar, casi se te impone innovar, ¿no? Es una necesidad. Es una necesidad, no hay camino, innovar, no hay otro camino que sea, no puedes hacerlo de otra manera, porque el camino natural que tiene la ciudad de hacer las cosas te llevaría, no sé, te podría llevar 20, 30 años, ¿no? Y hoy hemos publicado un estudio que sale en La Vanguardia sobre los costes de esta transición. Hemos hecho una serie, es un modelo de prototipo de ciudades, ¿no? Y lo que decimos es que una ciudad como Barcelona, son datos estadísticos, para poder conseguir las emisiones que pide en 2030 necesita invertir 574 millones de euros. O sea, hay un coste de esta transición, ¿no? Una cosa es el coste y otra cosa es cómo vas a ser capaz de llegar. Y para eso el único camino, el único driver que hay es la innovación. Y la digitalización no es un aspecto importante, ¿no? Pero inclusión social, digamos, todos esos aspectos que hoy en día no harías ningún tipo de innovación en ciudad sin tenerlos en cuenta. Vale, en algunas de tus reflexiones ya has incorporado de alguna manera la siguiente pregunta que quería compartir, que os voy a explicitar Silvia Areti y que en todo caso Dani, siéntete libre para intervenir, ¿no? Comentabas la necesidad de innovar, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué hace falta innovar? ¿Por qué hace falta innovar en las ciudades? ¿Ha cambiado la innovación urbana en los últimos años? ¿Tenemos perspectiva suficiente como para decir, hace 20 años la innovación era de esta manera, ahora es de otra manera? ¿Veis alguna evolución? ¿Podéis marcar algunos elementos, algunos hechos diferenciales que hablen de una evolución de la innovación, o aún estamos en un momento incipiente? E incluso también una pregunta un poco más complicada, ¿qué es más decisivo? Estas preguntas de ¿qué quieres más, a papá o mamá? ¿Qué es más decisivo? ¿Innovar en el espacio, aportar tu innovación, innovar en el espacio, o que el espacio facilite la innovación? ¿Vale? Entonces, sí, Areti, para ir cambiando. Por empezar por el tema de innovación urbana, está claro que la innovación ahora se hace de una forma distinta, primero que todo porque, digamos, el enfoque de las ciudades es distinto. Hace unas décadas dibujábamos e imaginábamos una ciudad de automóvil, del coche, y hoy en día lo que estamos haciendo es imaginar e intentar innovar para que este coche salga, ¿no? Luego hemos estado invirtiendo mucho en la revolución del hormigón, que es un material que ha facilitado, digamos, una producción masiva en el espacio urbano, y hoy en día estamos dando un paso atrás en estas innovaciones del hormigón, de metal, del vidrio. Estamos dando un paso atrás para intentar ver qué otros materiales más naturales, más ecológicos, más circulares pueden entrar en el mundo de la construcción, que es un mundo difícil, que es un mundo muy lento en términos de innovación. Así que no hay ninguna duda que la innovación urbana hoy en día está evolucionando de una forma que está poniendo al ciudadano en el centro de todo este discurso, que está poniendo la participación en el centro de este discurso, que está poniendo la necesidad de tener una simbiosis entre lo urbano y lo natural. Antes teníamos una dicotomía muy clara: esto es lo rural, esto es lo urbano, y hoy obviamente estamos hablando de nuevas ecologías urbanas, emergentes, de diseñar con naturalezas. Hoy estuvimos en el Responsive Cities simposio que organizamos en el IAC con el tema de diseñar con naturaleza, ¿no? Y hemos estado hablando con gente que presentó varios proyectos e ideas de cómo realmente podemos integrar soluciones naturales, no como un, digamos, disfraz, ¿no? de una ciudad que se pone verde, pero realmente de una ciudad que aprende de estos principios y los aplica
Hoy hablamos de ciudades vivas. Hace unas décadas hablábamos de ciudades industriales, ciudades vivas que pueden filtrar aire, que pueden producir oxígeno, que pueden promover, digamos, espacios verdes que realmente hacen función mucho más metabólica, mucho más biológica y no tanto estática, rígida. El espacio urbano ya no lo vemos como un espacio consumidor. Por tanto, la respuesta es sí, ha habido una evolución, hay una evolución con puntos de inflexión claros y un enfoque de corte más humanista, ¿no? Más ahora, centrado en la... si en tu pregunta de que si realmente el espacio tiene que promover la innovación o creo que no tiene mucha importancia. Lo importante es... Era mi pregunta más interesante de la mesa redonda. Perdón, no quería decir, no. Lo que quiero decir es que las dos cosas son válidas y según de qué contexto estamos y con qué agentes que tienen acceso a este espacio colaboramos, pueden haber distintos formatos y distintas metodologías. Ambas son válidas para mí y las tenemos que usar las dos. Tenemos que entender cuándo el contexto específico pide ciertas acciones que pueden llegar a innovación y también tenemos que pensar cómo activar agentes, como decía antes, sin necesariamente tener un objetivo claro y a través de este proceso crear innovación en el espacio, ¿no? Y, bueno. Muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Silvia? Pues retomando un poco tus preguntas y luego conectándome también con lo que comenta Areti, ¿no? ¿Por qué necesitamos innovar en el espacio público? Porque necesitamos que el espacio de las ciudades refleje las ciudades que queremos. Entonces necesitamos que las ciudades se vean y representan una sociedad igualitaria, inclusiva, diversa, accesible, libre, justa, que todavía no estamos ahí como sociedad y probablemente estamos ahí aún menos como ciudades, con lo que en esta tensión de las sociedades a mejorarse y a hacer ciudades más inclusivas, la ciudad y los espacios de la ciudad juegan un rol clave. Ahora, tú decías, ¿vale más el contenedor o el contenido? Pues yo creo que actuaciones con respecto al contenedor, ¿no? a la hardware de la ciudad, debería ser quizás un acercamiento más estratégico, o sea, más de largo plazo, porque obviamente, bueno, yo soy arquitecta, Areti también, o sea, ¿no? Los cambios no se hacen de un día para el otro, con lo que hay todo un time frame mucho más largo a tener en cuenta, con lo que, como decía Areti, habría que actuar en los dos niveles porque yo creo que sí se pueden poner en práctica acercamientos más tácticos en lo que es el contenido, ¿no? O sea, el desarrollo de actividades que van en esta dirección son más fáciles a implementar y seguramente preparan el terreno para cambios más estratégicos de largo término y más visibles en el espacio. Y con respecto al tema de qué ha cambiado en los últimos 20 años, pues la verdad que las posibilidades de las aplicaciones tecnológicas al espacio público pues juegan un rol clave y hoy en día cada vez más. O sea, hoy que el espacio virtual está a la vuelta de la esquina, hace replantear todo el concepto de espacio público, de la relación entre espacio virtual y espacio público. Y también abre posibilidades de cara al espacio construido. Me gustaría contar otro proyecto siempre muy breve, porque bueno, sí, aquí yo estoy para contar historias desde el mundo de inventos. Ayuda mucho a ilustrar. Exacto, bueno, yo voy de ilustradora, luego ellos se sacan las conclusiones. Pues hay un proyecto muy bonito que se ha lanzado este año en Melbourne, que se llama Yalingut, que en la lengua aborígena quiere decir ayer. Y es un proyecto impulsado por los aborígenos, un proyecto transgeneracional, donde los jóvenes aborígenos, queriendo recuperar la historia del lugar y sus raíces, contactan con los viejos sabios y les piden contar las historias de los lugares.
y las leyendas y los cantos, las canciones, las historias de su infancia, y recogen toda esta track vocal en una app geolocalizada que te permite, cuando paseas por las calles de Melbourne, poder escuchar en tiempo real, a segundo de donde tú estés, las historias y la historia de ese lugar. Entonces esto es un proyecto como que hace visible, gracias evidentemente a la tecnología, toda la historia y la cultura de un cierto lugar a medida que lo estoy explorando, con lo que es un ejemplo bastante sencillo y muy poético de cómo la tecnología puede dar acceso a todas estas capas de la ciudad, bueno, con todo lo que quiere decir la historia aborígena en Australia, ¿no? A nivel de aceptación social, de reconexión con sus raíces. O sea que eso, o sea, vuelvo a lanzar la pregunta con el tema del rol de la tecnología en los espacios públicos, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra manera de proyectar, vivir, relacionarnos a los espacios de la ciudad. La tecnología también como punto de inflexión en esta evolución de la innovación. Tú apuntabas el punto de vista, el cambio de punto de vista, ¿no? de la ciudad a las personas. No sé, Dani, ¿se te ocurre alguna cosa sobre estas preguntas que quieras añadir? Yo creo que la tecnología para mí no es la clave de la transformación. O sea, al final es un medio. Yo creo que las ciudades no tienen que estar movidas por los desarrollos tecnológicos. De hecho, cuando contaba esta historia siempre vuelvo a una calle de Nueva York antes de 1900, ¿no? O sea, creo que queremos ese modelo, ¿no? Donde hay muchos usos en la ciudad, donde prácticamente conviven diferentes, ¿no? El peatón con los medios de movilidad, pero están menos diferenciados, ¿no? No la típica modelo urbano, digamos, de estas grandes autopistas. Yo creo que hay un cierto retroceso, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero creo que el problema para mí es clave la adopción de la tecnología, ¿no? O sea, mira, en este workshop que hacíamos nos decían que la mayoría, ¿no? Digamos, de los usuarios de los patinetes pues no saben la regulación, ¿no? Y esto es un grave problema. Es decir, hemos dado un nuevo servicio de movilidad, ¿no? Y todavía no tenemos a la gente con las reglas básicas de comportamiento, ¿no? Entonces, al final, creo que lo que tenemos es que estamos preparándonos para un cambio, ¿no? Un cambio que ha llegado muy rápido, ¿no? Que muchas veces la gente se sorprende de lo rápido que... Yo creo que en 10 años hemos visto una transformación urbana terrible, ¿no? Y vemos que no hemos preparado, ¿no? a estas nuevas generaciones, ya no digo generaciones porque digo en general, para esta transición, ¿no? Y estamos hablando de algo que tecnológicamente, cuando hablamos de un patinete, tiene muy poca tecnología, ¿no? Teniendo en cuenta que es tal la magnitud de disrupciones tecnológicas y digitales que en estos 10, 20 últimos años existen, ¿crees que de alguna manera podremos alguna vez preparar o nos podremos, no tendremos que preparar, sino nos podremos preparar para tantos cambios tecnológicos? Porque tú citas el patinete, pero podríamos hablar del uso de Internet, del teletrabajo, de la formación online. ¿Estamos capacitados? Yo creo que sí, bueno, y se ha comprobado con la adopción del teletrabajo durante el COVID, ¿no? El problema es cómo la sociedad reacciona una vez acaba el COVID, si realmente somos capaces, digamos, al final lo que vemos es que para acelerar ese cambio, ¿no? Volvemos un poco, al final, la regulación y, por ejemplo, en nuestro caso la movilidad, la prohibición, pues se tendrá que generar, ¿no? Lo que pasa es que es duro decirlo, pero es que el ser humano no cambia tan rápido, ¿eh? O sea, adaptarse a un cambio es muy costoso y hablamos de que tenemos que cambiar a toda la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, tenemos que poco a poco ir adoptando esos cambios, pero bueno, hay que formar a la gente y cuando vemos que no se adopta el cambio, pues igual tenemos que actuar sobre aspectos, digamos, más de regulación, ¿no? Pero yo creo que al final... Pero esto es un buen señal para mí, ¿no? El hecho de que, perdona, el ejemplo del patinete me parece un ejemplo interesante de describir, de definir un poco
el momento que vivimos. Es un momento que no solamente la tecnología, pero también como las necesidades de las personas, las decisiones de las personas en términos de sus hábitos cambian tan rápidamente. De repente la gente no quiere coger el coche, quiere moverse en la ciudad de una forma alternativa. El patinete quizás ha dado acceso a gente que no podría usar una bicicleta por varias razones. Y estas necesidades, conjuntamente con las tecnologías, corren tan rápido que la regulación, ¿no?, o la normativa no llega. Y creo que, aunque efectivamente es problemático en poder, digamos, crear todo el framework alrededor de esto, a mí como fenómeno me parece interesante porque describe exactamente un momento, digamos, de un boom de cambio y que tenemos que observar sin parar, ¿no? Porque hay que seguir corriendo. Pero me parece interesante, me gustaría poder ver más de estos ejemplos en la ciudad. O sea, en Europa, con la adopción del patinete hemos fallado. O sea, cada ciudad tiene una regulación, cada ciudad lo ha adoptado de una manera, nos ha costado, ¿no? O sea, yo creo que las cosas las tenemos que prever, ¿no? Es decir, cuando llegó el primer patinete, ¿no?, la gente lo empezó a usar, nos teníamos que haber planteado cómo lo integrábamos, ¿no? Y de una manera, digamos, cierto modo heterogénea, porque al final somos ciudadanos, los europeos somos ciudadanos que nos movemos muy rápidamente de una ciudad a otra, ¿no? Con lo cual, ya con el COVID veremos cómo la gente vuelve a viajar y lo que queremos es, nos gusta que las ciudades sean diferentes, pero hay ciertas cosas que nos gustan que sean iguales, ¿no? Y no nos gusta llegar a una ciudad y decir, bueno, es que aquí tengo una regulación y aquí tengo otra regulación diferente, ¿no? Entonces, me gusta, ¿no? O sea, no sé si os acordáis, había un inventor inglés que se llamaba Adam Sinclair, ¿no?, que es el que inventó el Spectrum, pero era un gran inventor, ¿no? Y desarrolló una especie de moto, ¿no?, que era en los años 70, que iba con pedales, con energía eléctrica, y ahora la ves y dices, ostras, esto era como el futuro que nos prometía, ¿no? Y empezó a venderlo, ¿no? Pues esto iba con un manual, con una regulación, o sea, comprabas la moto y te venía un libro que era el código de circulación de la moto, ¿no? O sea, del dispositivo este, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía que adaptar al medio. Porque al final lo que estamos viendo es que estamos cambiando, ¿no?, el espacio, ¿no?, y nos tenemos que adaptar a ese medio, ¿no?, en temas de velocidad, en temas de regulación, señalización. Y esto es muy importante porque si no lo que generamos es cierto caos, ¿no? Y lo que el aspecto este de jungla, ¿no?, de decir, ostras, ¿por dónde me viene, ¿no?, la bicicleta, por dónde me viene, ¿no? Y yo creo que la ciudad del futuro tiene que, de cierto modo, tiene que estar ordenada, ¿no? Porque cuando vas a países nórdicos, por ejemplo, ¿no?, que llevan muchos años trabajando, ¿no?, que tienen adopciones de bicicletas del 40%, ves mucho orden, ¿no?, en cómo han adoptado esto, ¿no? Yo creo que en ese aspecto pues estamos recorriendo un camino y que nos tiene que llevar, ¿no?, sobre todo al final con el tema de los patinetes. Estamos hablando que es el 2% de las personas que se mueven en patinetes. No es nada eso, ¿eh? O sea, en la movilidad es muy poco representativo. En la bici estamos entre el 4 y queremos llegar al 8. Sí. Y parece que es el gran problema, pero no. O sea, si no esto cuando sea el 40% igual empezamos a tener un problema. Ahora mismo estamos en un proceso de transformación, ¿no? Sí, es interesante también esta reflexión, ¿no?, entre innovación y regulación, porque muchas veces tendemos a pensar que o hay desregulación o capa la innovación, ¿no? Los sandbox están conceptualmente configurados de tal manera que son zonas desreguladas para poder experimentar e innovar, ¿no? En cambio, tú has aportado que tendrían que ir de la mano, ¿no? Hombre, innovación y regulación. Entre la regulación se puede innovar. O sea, al final la regulación está claro que es un proceso, ¿no?, que se tiene que hacer de una manera, digamos, que no está modificable como es otro tipo de decisiones que puede hacer, pero lo primero que tienes que hacer para poder, sobre todo cuando llegan aspectos tecnológicos, lo que primero que tienes que hacer es experimentar, ¿no? Entonces ya vamos al aspecto, ¿no?, de la prueba, del testeo, de validar las cosas, ¿no? Metodologías que en el mundo académico están muy probadas, pero que muchas veces cuando nosotros trabajamos con ciudades vemos, ¿no?, que esas metodologías no están adoptadas. Seguramente son diferentes, no son iguales que cuando haces un proceso, digamos, más de investigación, pero sí que es verdad
hay que experimentar, hay que probar cosas, hay que testear, hay que fallar, ¿no? O sea, esto es importantísimo, ¿no? Y decir, oye, esto lo hemos hecho mal, vamos a cambiar, ¿no? Y yo creo que en la parte de la regulación lo tendremos que ver, ¿no? Porque si no, grandes retos tecnológicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en temas de movilidad aérea, ¿no? Que desde el punto de vista urbanístico puede ser, los aviones pueden despegar desde arriba a las azoteas, ¿no? Y se está invirtiendo en esto. Claro, desde el punto de vista de regulación es muy complicado para una ciudad regular esto, ¿no? Pero se tienen que preparar para la llegada de estos dispositivos que dentro de 2 o 3 años estarán listos en el mercado, ¿no? Sí. Hay que regular la innovación, pero también hay que innovar en la regulación, ¿no? De alguna forma. Sí, porque especialmente en el mundo de la construcción que estamos nosotros, la verdad que, como decía antes, es como un sector muy lento, y si queremos tener un impacto grande, tenemos que innovar en la regulación, porque tenemos que poder, primero que todo, hacer proyectos pilotos que nos permiten testear cosas, ¿no? Nosotros hace años estamos trabajando en materiales, como decía antes, alternativos al hormigón, ¿no? Estamos trabajando con nuevos compósitos de cemento con biochar, que es un producto, digamos, que viene de los residuos orgánicos. Estamos trabajando con madera, estamos trabajando con tierra, de una, digamos, forma avanzada de cómo lo hacía la arquitectura vernacular, pero lo que quiero decir es que hay varias alternativas que pueden dar un espacio de calidad, que pueden realmente dar respuesta a muchos de las necesidades que tenemos para construir y habitar, pero la regulación como que no lo permite, no permite llegar a hacer un proyecto piloto. Sin proyectos pilotos es imposible testear, ¿no? O tienes que encontrar gente que invierte en esto, entonces esto es mucho más complicado, es mucho más fácil en un patinete, es mucho más complicado en un edificio entero o en un barrio entero. Y por consecuencia ahí sí que tiene que haber como una forma distinta de cómo podemos testear estas nuevas ideas. Para mí uno de mis proyectos preferidos, y no tiene nada que ver con nada que se mueva, es el que hicimos con el IAAC, que se llama el proyecto Furnis, que lo que hicimos fue un concurso internacional. Durante el COVID intentamos dar respuesta, ¿no?, a las necesidades de la ciudad. Entonces, uno de los aspectos era cómo reorganizamos el espacio urbano, ¿no? Entonces hice un concurso internacional con diferentes escuelas, digamos, de diseño y arquitectura, y se planteaban diferentes soluciones, ¿no? Aquí en Barcelona se hizo una grada que era para los niños que saliesen a la clase fuera, se hizo una de las terrazas de un bar, ¿no? Y en Portugal se hizo una especie de trompeta para que era una especie que amplificaba el sonido porque no se podría hacer espectáculos por el tema del COVID. Bueno, soluciones muy ingeniosas, ¿no? Pero al final lo que hicimos fue testear una manera, ¿no?, con madera, de rapid prototyping, ¿no? Y bueno, al final de esto ha acabado, bueno, y sigue en la regulación del ayuntamiento para regular las terrazas, y se harán una serie, digamos, de oferta para adecuar estos nuevos espacios en la ciudad, ¿no? Pero bueno, al final para nosotros es un orgullo ver que al final esto tiene una utilidad, ¿no? Porque si la innovación que hacemos al final no acaba en algo útil, lo que estamos haciendo es quemar dinero, ¿no?, al final, o recursos, ¿no? Me gustaría dale. ilustrar este tema del problema de los vínculos de la regulación con un proyecto, ¿no? Que soy ilustradora. Pues hay un proyecto de Naciones Unidas que han desarrollado en colaboración con Minecraft, ¿no?, que es el juego... ¿Cómo se dice? El juego de rol, sí, juego virtual, sí, de construcción. Juego virtual más popular, sí, que creo que tiene 500 millones de usuarios, o sea, una burrada. Y pues han estado desarrollando un sistema para, en las zonas que necesitaban innovación urbana de África, de India, de Haití, lo han estado implementando en más de 50 lugares diferentes, habilitando,
perdón. Facilitando, gracias. Que los niños jugando con Minecraft pudiesen dibujar el espacio público que querían, ¿no? Con lo que hay todo el tema de la gamification, ¿no? Y sé que el IAC también ha desarrollado un proyecto en ese sentido. Pero que la UN lo ha hecho en escala muy grande, habilitando a que los niños pudiesen, jugando block by block, se llama el proyecto, pudiesen construir su entorno y así poder experimentar sin los riesgos, ¿no? de que pudiera no ser legal, ¿no? Pero, o que no, la regulación, quiero decir, no pudiera encontrar los requirements legales, ¿no? Pero el tema de otra posibilidad de las tecnologías que nos permite habilitar modelos de participación innovadores y poder experimentar configuraciones sin necesidad de construirlas. Muy bien. Muy bien. Habéis apuntado en vuestras reflexiones el tema de los pilotos como esa punta de lanza para la innovación, ¿no? Pero también hemos comentado la necesidad de que esa innovación tenga impacto, de que sea transformadora, de que sea útil y por tanto la experimentación que nos puede dar un piloto nos puede mostrar el potencial, pero en todo caso digamos que la eficacia es limitada tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Yo os pregunto ahora, ¿qué deberíamos de hacer y teniendo en cuenta siempre la dimensión de ciudad, espacio urbano, qué deberíamos de hacer, qué criterios, qué elementos tendríamos que tener en cuenta para escalar esos pilotos en forma de proyectos perdurables, sostenibles, sostenidos en el tiempo y en el espacio? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cuáles son los elementos? Tenéis que ir más allá de dinero, eso ya lo sabemos. Recursos sí, pero ¿qué más? ¿Qué hay que tener en cuenta para escalar el piloto? Yo una cosa a comentar sobre esto es que el contexto importa mucho, es decir, hay innovaciones y soluciones que funcionan para un lugar y no funcionan para un otro. Entonces, nosotros trabajamos en muchos proyectos de investigación financiados por Europa y siempre nos piden la escalaridad, ¿no? Y siempre es mi mayor frustración, oye, pero bueno, ciertas cosas se pueden escalar y ciertas cosas para escalarse requieren otro proyecto desde cero porque el contexto es distinto. Entonces, a mí me gustaría solamente decir que una solución no necesariamente puede ser replicada o debería ser replicada de una forma masiva. Hay que tener mucho cuidado en el contexto específico, en la localidad, en las identidades de los lugares, en las necesidades de los lugares que son muy distintos. Normalmente entre nosotros aquí en el mundo occidental estamos hablando de ciudades occidentales, pero hay un mundo más allá que tiene otro tipo de necesidades mucho más básicas, mucho más complejas. Entonces, yo diría que para escalar miremos el contexto y intentamos responder a esto. Para mí, bueno, no sé la fórmula mágica para escalar, pero creo que el foco de la necesidad de escalar soluciones que prometen debería ser lo de ir hacia ciudades para todos. Porque cuando una ciudad es para niños o para ancianos, es muy probablemente para todos. Y es interesante esto que decíamos antes de la overregulación, ¿no? Que sí que es una jaula, pero la alternativa es la selva. Y en la selva es la ley del más fuerte. Y en la ciudad debería ser la ley del más débil, ¿no? O sea, imagínate una ciudad donde los niños o los ancianos puedan estar en la calle de una forma natural. O sea, esas son si puede estar un niño o un anciano sin problemas, pues pueden estar todos, ¿no? Con lo que este tema de la ciudad para todos es seguramente una dirección hacia la que ir. ¿Querés un proyecto también? Bueno, si tienes un caso de éxito de piloto a proyecto sería genial.
Bueno, sobre este tema de la ciudad para todos, hemos hablado antes de los niños que construyen block by block con este proyecto de Minecraft. Hablamos de un proyecto de inclusividad para ancianos, ¿no? Esto es una serie de workshops que a partir de 2012 se han empezado a desarrollar en Lisboa y son workshops para que los mayores que están enseñando a hacer grafitis a las personas mayores. Porque aparentemente estaban haciendo un festival así de calle y las personas que más interesadas eran y que cada día iban a ver cómo evolucionaban eran los mayores, ¿no? Que iban ahí cada día a ver. Entonces de ahí vino la idea de, y si hacemos workshop para ellos. Y resultó evidentemente súper exitoso porque de repente las personas mayores se hacían con la ciudad. Imagínate esto, qué fuerte, como que lo de pintar la ciudad es como tiene mucho simbolismo de cara a estar en la ciudad, hacer la mía, y también ha resultado como un puente, a través del arte, un puente intergeneracional, ¿no? Donde los mayores tenían como un entendimiento o al menos una cosa con la que hablar con sus nietos. El proyecto se llama Lata 65, muy bonito en Lisboa. Muy bien. Entonces, para esto de meter el cuerpo en las cosas y meter el cuerpo de las personas más vulnerables o más débiles es como la prueba de fuego para la ciudad del futuro, ¿no? Sí. No sé, Daniel, sobre el tema de escalabilidad de los... Es complejo, ¿eh? pilotos, sí. Nosotros, llevamos 2 años, ¿no?, haciendo proyectos de innovación. Todavía no tenemos un caso de éxito, ¿no? Pero desde la perspectiva de ciudad es muy complejo, ¿no? Yo creo que cuando hablabas del contexto, yo hablaría también del momento, ¿no? O sea, a mí me gusta, repasando la historia, ¿no?, siempre vuelvo para atrás, ¿no? Pero cuando, al final, los sistemas de bike sharing se empezaron a hacer en Holanda en los años 60, ¿vale? Y no funcionaron, ¿no? Hasta que no sabes por qué una empresa francesa decide ponerlo en París y empieza a funcionar. Y de repente esto se escala en toda Europa de manera muy rápida, ¿no? Quizá al momento, la necesidad de muchas ciudades que no habían adoptado la bicicleta vieron la necesidad de adoptarlo y el sistema estaba preparado, la tecnología, por ejemplo, ¿no? Un aspecto importante, ¿no? Claro, sin un smartphone, a veces desbloquear un sistema, lo pensábamos, no sé cómo se haría, supongo había unas tarjetas de RFID que funcionaban, pero al final esto es complicado, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología, lo que pasa es que la digitalización actualmente para mí es el driver del cambio. O sea, hoy en día la digitalización, sobre todo cuando hablamos de servicios, es que te puede acelerar muy rápidamente la adopción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez nuestra sociedad tiene más gente, no nativos digitales, pero gente que adopta la tecnología, ¿no? Es verdad que hay que ser inclusivo, pero hoy en día no pensarías un servicio sin digitalización. Lo que harás es adaptar el sistema para que, si las personas mayores no pueden hacer, pues montas un call center para que les atiendan. Pero el sistema está pensado desde el punto de vista de la digitalización, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento, ¿no?, y veremos unos años de mucha rápida, digamos, adopción, ¿no?, y de escalabilidad, donde muchas cosas van a ocurrir. Pero claro, también esto es un riesgo, ¿no?, de poner demasiadas cosas en el sistema, ¿no? Claro, Es un poco lo que estamos viendo actualmente, ¿no?, en nuestra perspectiva, ¿no?, es que, ostras, la ciudad, yo llevo en Barcelona 15 años, ¿no? Los primeros 5 años prácticamente no la vi cambiar, pero es que los últimos 10 años lo que han cambiado, ¿no? Y cuando vas a Lisboa, por ejemplo, y ves lo que ha cambiado, ¿no?, la velocidad del cambio que están sufriendo las ciudades es espectacular. O sea, cambia más en 10 años que en 100 anteriores, ¿no? Entonces, volvemos a aspectos, ¿no?, de esta rapidez, ¿no?, del cambio, y a veces que mirar las cosas también como un poco con perspectiva, ¿no? Y decir, ostras, a ver si tenemos que frenar en algunas cosas, que de hecho muchas ciudades lo están haciendo, ¿no? Están decidiendo no adoptar determinadas cosas porque ven que no pueden gestionar tantos cambios, ¿no? Claro. ¿No? Tenemos capacidad efectivamente de acoger tanta innovación, ¿no? Morir de éxito también en el terreno de la innovación. Vamos entrando en la recta final y también apuntabais precisamente ahora en esta última ronda el papel de la ciudadanía.
de cómo no hay innovación sin la ciudadanía. A ver si podéis desarrollar un poquito más, ¿no?, estos aspectos. ¿Cuál es la importancia? O sea, que es importante, lo habéis comentado todos, todas, pero ¿cuál es la importancia de incorporar al ciudadano en el diseño propio de la innovación? Y al fin, Silvia se ríe porque ya tiene en la cabeza el bolsillo mágico de Doraemon está en plena capacidad de producción y me vas a sacar algún ejemplo. Y en el diseño y al fin y al cabo en la construcción, ¿no?, de la ciudad, ¿cuál es el peso de la opinión de estos ciudadanos y ciudadanas en el proceso, teniendo en cuenta que muchas veces hablabas de materiales, movilidad, tecnología, digitalización, cultura, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que los recursos que utilizamos, los instrumentos, a veces las metodologías en el proceso de planificación y ejecución ya son complejas? ¿Cuál es el protagonismo para que lo que hagamos para el ciudadano sea con el ciudadano y no solo para el ciudadano? ¿Cómo veis la intersección entre participación e innovación? Silvia. Aquí voy a ir con una opinión personal, ya hablo de proyectos, porque soy arquitecta, con lo que siempre lo de la participación siempre tiene un punto que creo que tiene que tener su medida, ¿no? O sea, a mí me gusta vestirme bien, pero no me haría la ropa, no sería capaz. Vale. Con lo que como arquitecta no entendería, no entiendo que las personas lleguen hasta el final del proceso participativo, hasta dibujar la ciudad. Con lo que, en ese sentido, yo creo que tiene, bueno, decían que el caballo dibujado por una comunidad es un camello, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado en cómo, qué pedimos a esta participación. Y con respecto a esto, yo creo que una herramienta muy interesante, muy clave, que se está descubriendo mucho, es lo de la ciencia ciudadana. O sea, que quizás el rol de la ciudadanía es en el ayudarnos a plantear las preguntas correctas. No tanto en llegar al dibujo de la solución final, sino que en encarar bien cuál es el problema y cuáles son los datos que articulan este problema, porque esto no solo probablemente es más certero que lo que podemos imaginar los técnicos en nuestra oficina, sino que también tiene un efecto de implicar a la ciudadanía en luego la solución, o en todo caso en la auditoría de las soluciones, mucho más. O sea, cuando la participación, cuando la ciudadanía se apela a la hora de definir el problema, pues luego va a seguir de una forma mucho más auténtica y sincera todo el proceso. Luego, si queréis, os cuento algunos proyectos de ciencias ciudadanas. Con el trabajo de los observadores del mar es fantástico, ¿no? No sé si lo conocéis, que hay muchos proyectos donde piden a los ciudadanos de reportar cada vez que han visto el tal cangrejo en la playa, o bien en un trozo de plástico, o bien hay otro proyecto también en Barcelona de observatorio de la fauna de las mariposas, ¿no? Para poder mapear con la ayuda de la ciudadanía si hay qué tipo de mariposas hay, cuáles hay, para poder monitorear el estado de las mariposas, que es un indicador de la calidad del aire. Entonces puede ser esta una entrada en poder colaborar con la ciudadanía de cara al problema de la calidad del aire. Pero quizás pedir a la ciudadanía de resolverlo es un poco, o de diseñar una plaza, quizás es, en mi opinión, ir un poco más lejos, demasiado lejos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que la participación de la ciudadanía la necesitamos por dos razones. Una es para conseguir lo llamado placemaking, ¿no? Para conseguir que la gente se conecta con el espacio que le rodea, lo siente suyo y siente que esta ciudad, digamos, es suya. En el proyecto que estamos haciendo con el apoyo del Bit Habitat, se llama Comida, y se trata de crear muros en el espacio público. Muros podrían ser inmobiliario, podrían ser una fachada de un edificio, que están hechos por material de tierra, la estamos imprimiendo para poder hacer diseños customizados,
y que se puede crecer plantas, comida por consecuencia, y además a través de tecnología biofotovoltaica se autoiluminan estos objetos, ¿no? Entonces lo estamos desarrollando, toda la parte de diseño la estamos desarrollando conjuntamente con la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo entender como arquitecto que es necesario en una plaza es limitado. Entonces, en la escala de un barrio, en la escala de una calle, en la escala de una plaza, que el ciudadano participe es importante para crear el placemaking. De hecho, ahora toda la comunidad que ha participado en el diseño tiene muchas ganas de que esto se produzca ya para que puedan, porque esto todo se requiere un mantenimiento, es decir, diseñar un proyecto no es solamente aterrizarlo, ¿no? Conseguir que la comunidad está conectada con esto y lo mantiene, esto es lo más importante. Entonces es la primera parte y creo que tenemos que dar mucha importancia en esta parte de placemaking, que la comunidad participe porque será una cosa de la comunidad y lo tienen que cuidar y lo tienen que usar y tienen que sentir parte de esto. La segunda parte de la participación ciudadanía es para informar a los que tomen decisiones, es para informar a los que dibujamos, a los que diseñamos, a los que ideamos, los arquitectos o los urbanistas. Y claro, allí la cosa es mucho más complicada porque poder conseguir tener datos sobre las necesidades y los deseos de la comunidad es complicado. En la plataforma de Decidim o Metadecidim se ha trabajado mucho en esto. De nuestra parte del IAC, por ejemplo, hemos trabajado en la Superilla creando una plataforma de un juego digital donde la gente juega para decidir qué quiere en el espacio público para transformar esta superilla. Entonces, claro, de un lado la comunidad participa, pero obviamente no será la que decidirá el último detalle de cómo se diseña la superilla o cómo se corta la movilidad o cómo se redirecciona la movilidad. Pero sí es una herramienta para que estén informados de todos los proyectos grandes que pasen. Y luego lo interesante de esta plataforma es que nosotros somos capaces de colectar datos geolocalizados de deseos, de necesidades, y cuando les pones a la gente jugar juntos, entonces ahí hay también la parte de negociación, porque lo que yo quiero como vecino no es lo que quiere mi vecina. Entonces, todo este proceso, que es un proceso muy complejo pero muy interesante, puede, de un lado, ayudar a comunicar los proyectos y tener transparencia en todo lo que se está planteando en la ciudad, y del otro lado, recibir datos para que los que toman decisiones y los que diseñamos, pues tenemos mucho más información de las necesidades. Entonces hay esta mezcla que me parece que es como muy, muy importante en aplicar en distintas escalas. Claro, en movilidad lo que quiere el RAC seguramente no es lo mismo que lo que quieren las personas que van en bicicleta, y sin embargo los dos son actores que conviven en un mismo espacio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el papel de la participación de la ciudadanía y cómo se gestiona en términos de innovación? Bueno, para nosotros es importante, ¿no? Y de hecho hemos lanzado una plataforma que le llamamos Decidim Urban Mobility, que es básicamente Decidim, que intenta ser la participación ciudadana, ¿eh? Pero yo creo que es bastante complejo, ¿no?, cómo involucras, ¿no?, al ciudadano en este proceso. Yo desde mi punto de vista lo veo vital, porque creo que también estamos generando una cierta brecha, ¿no?, digamos. La semana que viene estaremos en Smart Cities, Tomorrow Mobility, se hablarán de muchos temas, pero esos temas no llegan a la ciudadanía, ¿no? Y creo que hay que involucrarlos, ¿no? Hay que saber qué es lo que viene. Hay que tener un discurso un poco buscando que entienda la ciudadanía que lo que se intenta aplicar es porque buscamos soluciones a sus problemas, ¿no? Y con digamos, un sentido positivo, porque si hoy en día hay muchas noticias negativas, ¿no?, y parece que incluso hay cierto miedo, ¿no?, entonces la gente se bloquea, ¿no?, el ciudadano, pero lo tenemos que involucrar, porque si no hay retos que no podremos resolver. O sea, es imposible que resolvamos problemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en movilidad tenemos un grave problema con el uso del transporte público.
es un grave problema. O sea, las ciudades, ¿no? Ayer se inauguró el túnel de Glorias, hoy llegaba con el taxista y veía que la retención llegaba prácticamente hasta Paseo de Gracia. Claro, la cantidad de coches que están entrando son más de los que había antes del COVID y el uso del transporte público estamos por debajo del 80%. Entonces, hay que tomarlo como un tema grave, ¿no? de salud pública, ¿no? Y explicarles por qué tiene que ocurrir esto y es un proceso, ¿no? de involucrar al ciudadano y dar mensajes, digamos, positivos y en una dirección, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a resolver estos problemas que tenemos hoy en día? Será prácticamente imposible, ¿no? Los problemas se irán haciendo grandes y ni las soluciones tecnológicas no resolverán los problemas. Efectivamente. Pues no sé, yo ya me he quedado sin preguntas, o al menos las están en el guión. Aprovechando que somos pocos, no sé si hay alguna pregunta por parte de vosotros, de vosotras. No sé si hay alguien que quiera lanzarse. Gracias. No sé más ¿no? de escalar, de crecimiento económico, hablo de organizaciones, de gobiernos, de todo tipo de organizaciones, sino que cambiar esa mirada hacia la urgencia que tenemos ahora, ¿no? Que es pues, un tema medioambiental muy grave y cómo podemos cambiar este discurso y este propósito final y que la innovación realmente vaya hacia allí, ¿no? Y no siga yendo hacia el mismo objetivo, solo que maquillado, ¿no? Sino que cambiar un poco. No sé si culturalmente, no sé si a nivel ético, no sé, me pregunto cómo lo vivís vosotros, ¿no? Y cómo se puede hacer este cambio de rumbo. Gracias. Muchas gracias. Arranco yo. Venga. Pues nosotros desde el Atlas of the Future nos hemos puesto este problema, ¿no? De cómo podemos cambiar la narrativa para que esto sea un motor hacia el mundo que queremos. Y entonces, la respuesta ha sido crear el Atlas of the Future, porque un recopilatorio de soluciones positivas, innovadoras, brillantes en todo el mundo. Y un poco la idea, parafraseando Noam Chomsky, es que el optimismo es una herramienta para un futuro mejor, porque solo en el momento en que te crees que el futuro puede ser mejor, es cuando te encargas de hacerlo posible y de así realizarlo. Con lo que mi mensaje es lo de ser optimistas. Hay muchas soluciones y el ser optimistas, ya aparte que es contagioso, y ya es un primer paso para llegar a resolver los retos que tenemos delante, porque es posible resolverlo y hay que creer que podemos hacerlo. Muy bien. Dani, Arieti. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos en una época en la que hay que mantener mensajes más optimistas, ¿no? Porque, como me explicaban los de IES Global, ¿no? Si todos los días dices que no incumplimos la contaminación, ¿no? Al final la gente genera un grado de tolerancia, ¿no? Y está pasando, ¿no? Que la gente está generando un grado de tolerancia a las inundaciones. Es muy grave esto, ¿no? Entonces, lo que hay que ver cuáles son las soluciones, que la ciudadanía se empodere de las soluciones, ¿no? De que el camino, ¿no? Que crea en las instituciones. A mí, por ejemplo, el mensaje europeo del Green Deal me parece magnífico. O sea, nos está poniendo una presión. Es muy bueno, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido una transformación, ¿no? Pero al final tienen que creer que las instituciones son capaces de hacerlo. Pero entiendo tu preocupación, porque a veces, ¿no? Entramos en estos microdiscursos locales, ¿no? Que a veces nos quitan de la visión a largo plazo, ¿no? Y yo creo que hay que tener una visión a largo plazo positiva, todos en un sentido, pero bueno, para aquí yo creo que necesitamos que los políticos también nos ayuden en esto, ¿no?
Muy bien. Yo hay veces que soy igual de desesperada que tú, ¿eh? Y digo, no soy tan desesperada. Esto no tiene ningún sentido. Hace 30 años hablábamos del cambio climático, se hizo un acuerdo y después de 30 años volvemos, como están todos en Glasgow. No, es que es complicado, es complicado. Según mi opinión, estoy de acuerdo con lo que se dijo de que tenemos que creerlo porque además lo podemos conseguir. Es decir, hoy en día tenemos todos los medios, todas las tecnologías que necesitamos para conseguirlo. Es una cuestión de decidir que lo queremos. Es así de sencillo. Ahora, bueno, se escucha sencillo porque obviamente no lo es. Yo creo en las alianzas globales en este sentido. Creo que esto es muy, muy importante. Y tiene que haber cambios, digamos, políticos en cómo afrontamos este tema. Y esto, algunas iniciativas pueden pasar en escala local y de ciudad, pero yo creo que se requiere realmente un framework y una alianza que va más allá de una ciudad. Gracias. Hay un micro ahí si prefieres. Gracias. Adelante. ¿Perdona? Adelante, adelante. Buenas tardes. A mí me parece interesante el tema este que lo habéis mencionado, de también la innovación social y desde el punto de vista urbano también, o sea, desde las ciudades, el ser proactivo e ir a crear esa innovación antes de que, igual que habéis comentado lo del patinete, hay muchas situaciones de tipo urbano que yo creo que incluso en el cambio climático se debería ver como muchas propuestas en ese sentido de ser proactivo, incluso desde los diseñadores, los arquitectos. En mi caso particular, yo me he estado dedicando al diseño psicología y he creado una metodología para enseñar innovación a los estudiantes de diseño, que no es el design thinking. Cuando yo la he querido proponer aquí en Barcelona en escuelas de diseño, ni siquiera les ha interesado escucharme. Creo que también Europa está como muy cerrada a cosas nuevas, ¿no? Y creo que, bueno, estoy aquí ahora esta semana para ver cómo hago contactos para poder también... Y también tengo una propuesta como artista para poder ayudar al cambio climático con que la gente dé segundas oportunidades a su ropa y haga upcycling de la ropa convirtiéndolo en obras de arte, que ellos pinten su propia ropa, porque así se va a producir mucha menos ropa que se vaya tirada y que esté en un desierto en Chile. ¿Qué pensáis vosotros de esta proactividad en la transformación social? Y bueno, todos estos procesos participativos también, hasta qué punto, bueno, el miedo que hay de los diseñadores en cuanto al ego y el miedo que hay también a tener demasiada información desde cuando se hacen procesos participativos. Para mí esto también es una cuestión muy interesante de perderle este miedo a tener información para poder trabajar con ella. Gracias. Gracias. ¿Qué pensáis sobre este papel de la proactividad? Yo creo que es muy interesante reflexionar a la escala del barrio, ¿no? Porque es como la unidad mínima donde cada uno se puede sentir reconocido y se puede crear una comunidad que se fomente la confianza dentro de la comunidad, y cuando esto pasa, pues se consigue la confianza de la administración o del gobierno. Con lo que quizás volviendo a la pregunta de antes del escalar, ¿no? Yo creo que el tema es arrancar con una escala manejable como la de un barrio, de una comunidad. Hay muchísimos ejemplos muy bonitos de laboratorios de innovación ciudadana que abarcan precisamente la escala del barrio. Se me ocurre el Civic Square a Birmingham de la IMICAUR, o lo que está haciendo la Cowboy aquí en San Boi. O sea, hay muchas experimentaciones a esta escala, que es la que
va a permitir a que la gente se sienta empoderada porque están haciendo algo, también para no resolver los problemas, las frustraciones, ¿no? Se puede hacer algo, la escala del barrio es óptima para poner en práctica estos modelos como de prototipo, y es también la escala donde va a ser posible dar un salto y ganar la confianza de la administración para escalarse. Muy bien. Comentarios finales, respuesta a la pregunta. Yo creo que cada vez más la sociedad y la comunidad es proactiva, y esto es súper positivo. Como autoría y todo el tema del ego, a mí no me importa nada. Yo creo que esta época del estar arquitecto, de estar designer, está realmente muy de pasado. Ahora, cómo esta proactividad puede llegar a tener como realmente una implementación, esto sí que es algo que se tiene que de alguna forma regular, ¿no? Porque muchas ideas existen, pero claro, cómo estas ideas pueden llegar a ser un plan, digamos, un plan que se puede realizar, y quién lleva este plan es una cosa mucho más compleja, y tiene que siempre ir al lado con la administración, o al lado de instituciones o de entidades que pueden realmente invertir en estas, no solamente invertir económicamente, invertir también en términos de apoyo y de recursos, pero es muy positivo y cada vez pasará más, y creo que es importante, porque si en vez de pensar top-down, que venimos con una solución que afecta positivamente a 1000 personas, pues si cada una de estas 1000 personas hace una cosa que realmente crea positivo impacto, pues esto se multiplica. Entonces, esto es súper positivo. Daniel, último minuto, última reflexión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí lo que has comentado de la escala de barrio me parece súper interesante, ¿no? Y yo creo que si algo positivo nos ha traído el COVID es digamos, la identificación con nuestro entorno muy cercano, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto muchos de los problemas que resolverán, ¿no? Y vuelvo a mi tema, ¿no? Al tema de la movilidad, es que la gente dedique menos tiempo a moverse, o sea, que al final trabaje y el ocio y el trabajo estén mucho más próximos. Por lo tanto, estos labs que comentas son súper interesantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que rediseñar un poco, ¿no? Cómo haremos cómo será esa ciudad, ¿no? Digamos, un poco post-COVID, ¿no? Que aún no lo vemos, porque parece que estamos saliendo igual de mal que entramos, ¿no? Pero creo que a largo plazo veremos cambios muy profundos, ¿no? Y yo creo que aspectos como la innovación social serán claves, ¿no? Porque yo creo que corremos el riesgo de convertirnos en esa ciudad, ¿no? que al final va aislando a los ciudadanos en función de aspectos económicos, ¿no? que es un riesgo, pero tenemos que vivir una ciudad donde, digamos, al final sea muy inclusiva, ¿no? Y para eso yo creo que es importantísimo que la innovación social, porque esa innovación se puede crear en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Y al final cada barrio puede configurarse de una manera diferente, ¿no? Muy bien, han salido muchísimos temas. Habíamos empezado con este concepto de innovación y ciudad, pero habéis enriquecido muchísimo el planteamiento inicial. Nada, de aquí 10 minutos tenemos una segunda sesión sobre innovación y personas. Muchísimas gracias, Silvia, Areti, Daniel. La sesión ha sido tan interesante como densa, así que creo que entre todos nos hemos merecido una pausa con un pequeño refrigerio por en medio para poder tomar con ganas y energía la siguiente sesión. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias por la invitación.